palabra inventada por ellos para definir el lenguaje que dice la verdad. Sentipensante, que dice con el corazón y con la razón. Yo quiero escribir y hablar también sentipensantemente, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Concebir la vida sin rap es sencillamente anularme. Yo considero que en materia de rap hay que visualizar cómo uno quiere verse. Que se detenga solo el tiempo, que las ideas fluyen con el viento. Y si mis dudas se queman, sigo aprendiendo, sin miedo a fracasar, pues mi vida es un intento. Mientras tus ojos me acusan al reloj de cual taxímetro. Sentipensante es un álbum netamente introspectivo, sentimental y muy personal. Eso es Sentipensante. Golpeo la puerta de frente en varios foros. Ya sabes que los demonios de fiesta nunca salen solos. A veces a cuatro manos las botellas curan todo. Caperucita se esconde cuando borracho está su lobo. Me dio la cama, sacó a patadas, no podía dormir. Y me entollaba y me anunciaba otra noche para destruirlos. Hoy pues a mi puerta la señal que esperé tanto. Busco mis rotos para negar estrechar. TSH no es un solista, TSH es un alter ego rodeado de muchas profesionales y buenas personas haciendo su trabajo, y que es lo que compone cada nueva obra, y que con el tiempo comprendí que debía seleccionar personas, que debía relacionarme con ellas, sacar lo mejor de ellas y también poder entregarles un poco de lo mejor de lo que puedo hacer. Todos saben hablar, todos quieren correr, imaginen que sí, nadie los podrá pensar. Todos quieren vender, todos quieren posar, muchos olvidan que esto nace fue para recordar. Es el amor, el mic, es el amor que das, es lo que cuentas, lo que vive en la ciudad. Por eso sigue allí, por eso entrena más, es tiempo de volver, mensajes de verdad. Nari Records es el label el sello discográfico que yo establecí en Londres en el 2012. Es una casa discográfica y es el medio por el que nosotros publicamos toda nuestra música. Snary F es más que todo un grupo creativo, es como el nombre de la gente que trabaja haciendo los proyectos para publicar con Nari Records. Bueno, yo inicié mi relación con Snary F en el momento en el que fui partícipe de un mixtape en el cual el productor o el beatmaker fue Papá Humbertico del Real 70. Y todo empezó con un proyecto que se grabó que se llama Expresiones, que fue dirigido por un cubano que se llama Papá Humbertico. Yo fui al estudio a cumplir mi cita de grabación, grabamos la canción, nos gustó mucho a Diego Martínez, que es el productor. Él me comentó que hacía parte de un sello que estaba en Londres y en Bogotá. Luego Iván Martínez, que es el director del sello en Londres, le gustó lo que escuchó. Y desde ahí pues nos empezamos a conectar, pero en realidad la conexión musicalmente hablando vino cuando hicimos un tema que se llamó Juega. Y me propusieron hacer un single en el cual viene y pues aparece Daniel Beats, el campeón. Y un día me mandó un tema que se llama Juega. Yo pensé, wow, porque esa persona que lo metió ahí me gustó mucho su estilo, su flow. Entonces pensé, wow, quisiera hacer algo con él. Juegas, sí, juegas es el tema, yo juega ser mejor de lo que esperan, sí, juegas, no juegas, ese es el punto de este tema. Y pensamos porque realmente no hacíamos un proyecto, no singles sueltos por ahí, sino más bien un trabajo mucho más organizado, y llegamos a la conclusión de que debíamos hacer un álbum como tal. Y sentí como, sí, quiero seguir en eso, quiero continuar y ser todo un proyecto con ese estilo de sonido, de flow y de todo. Y Sudaka tenía la misma mente, ¿me entiendes? Y planteamos hacer Sentipensante como una obra de principio a fin. Fue un trabajo bien fácil de hacer porque los dos estábamos en el mismo camino, así que todo fue natural. Y Daniel creó algo que para mí fue muy majestuoso, y es la forma en la que logró cohesionar cada beat, de mezclarlos, de partirlos en dos. Yo tenía en mi mente hacer algo que fue como una película y uno lo escucha desde el principio al final, porque yo estaba pensando como una película cuando lo hice.
que es una característica que tiene el álbum. Los beats van hasta cierto punto y hay varios en los que cambian y entra otro instrumental, que hace que Sentipensante sea diferente a otros discos en los cuales solo suena un instrumental y ya. Yo lo hice como bien calmado al principio, después subiendo, bajando un poco, hasta el final cuando está ahí arriba y después se baja. Entonces, sí, fue algo increíble para mí. Quien es detallista y pueda escuchar las instrumentales del intro al final, simplemente son la oscuridad al amanecer. El intro, que tiene un sonido contundente, luego pasamos a buscarle males al cuerpo, que es la destrucción en la noche. Dentro de la misma canción hablo del renacer, porque la canción está hecha matemáticamente para que sean 4 minutos y en el minuto 2 la canción se parta y pase la noche y cambia la mañana. Y luego viene, por ejemplo, la tarea de hacer cambios y de sacar el plexo y de contar lo que hay internamente. Entonces ahí ya empieza la construcción del Sentipensante. Empieza siendo una reflexión, luego se va y se destruye, luego resucita al otro día, luego hace cambios, luego hay muerte y hay amor, que es la canción que hice para mi mamá, que es Un abrazo más. Luego hay un interludio que es bien especial porque, digamos, el interludio es una mezcla muy acertada de todos los samples del disco puestos en un solo sonido, que eso es algo que, por ejemplo, la gente no sabe. Pero es algo que Daniel hizo y que a mí me pareció muy acertado y me gustó mucho, porque es un loop que tiene un ritmo muy mántrico, de hecho. Entonces eso hace que, por ejemplo, el interludio para mí sea muy especial, porque es todo el disco en un fragmento en segundos. Luego viene Estar en mí, que es la canción con Negro Valle, entonces el Sentipensante ya ha sentido, ha perdido a los suyos y luego está en él. Y luego en él encuentra respuestas, ¿sí? Para luego concluir fluyendo por la ciudad, tener la fortaleza y una maestría como Pensar en el agua, como lo hizo el maestro Bruce Lee, y cerrar el disco con un buen saxofón de jazz. Entonces ese es todo un viaje que puede ser un viaje de 30 minutos, que para alguna gente es corto, pero para nosotros fue 1 año y medio. Entonces Sentipensante es ese viaje contado en fragmentos y de la forma más puntual. No ha cambiado, antes era diferente, siempre era un niño, sobreviviendo cual valiente, fue aprendido, con la guerra es inconsciente y antes de curar matando, tienes que saber lo que se siente. Primero tendrías que abandonarte a ti mismo, tuve que dejar mi casa, mi abuela, ese conformismo, esta mi primera posición fue mi camino, pero en instantes tan duros, hoy sé por qué los vivimos. Fue el momento en el que decidimos que Sentipensante iba a ser el nombre y aparte que 7 iban a ser el número de canciones. Entonces Daniel se puso en el trabajo de crear las instrumentales de principio a fin y enviarme una carpeta de la cual, pues como anécdota, no hubo correcciones. Yo la escuché y dije, me quedo con todos y es lo que vamos a hacer. Hacer un proyecto que los dos queríamos, ¿me entiendes? Así que no fue como un resultado que solamente nació, eso fue algo planeado desde el principio, que queríamos hacer algo y queríamos formar algo, y eso fue por la comunicación que teníamos antes de empezar el proyecto. Daniel es un sudaca, Daniel tiene sangre boliviana, es un suramericano, está en Europa, muy lejos de acá, siendo un sudaca. Y es mi filosofía. Mi labor dentro del Sentipensante fue hacer las capturas, la grabación, organizar todo dentro de un mismo proyecto para tener, digamos que, un resultado compacto. Cuando yo vi la forma en la que Diego trabajaba, en la que hacía su carpintería de estudio, en la manera en la que hacía la grabación, en la que luego lo veía mezclando, en la que hacía el máster, simplemente me dio para ver que era una persona profesional, que era alguien muy bueno en lo que hacía. Siempre me gusta que tenga un poquito como más de textura toda la música, ¿me entiendes? Que no sea tan plano, que es digamos como el sentido que tiene ese álbum, ¿sí? El concepto que tiene ese álbum. A mí algo que me refleja confianza es la pasión que la gente le imprime a las cosas que está haciendo. Y Diego desde el momento fue eso, fue una persona muy abierta,
Fue una relación muy respetuosa todo el tiempo. El proceso de mezcla lo hicimos con Johan y mastering. Entonces pues eso fue también digamos como un acompañamiento también de él, un feedback que también él todo el tiempo me daba. Y ver el proceso de cómo fue y cómo sonaba la grabación a cuando Diego me dijo, mira, acá está el máster, ya lo podemos escuchar, esto es lo que quedó, y fue escucharme y sentirme tranquilo en manos de alguien muy bueno. Siempre pensé que digamos que me faltaba más y que yo podía dar más. Me parece que en este momento hay pocos álbumes que son conceptuales y nosotros logramos sacar un álbum conceptual. Es un álbum muy corto, pero muy preciso. Las expectativas que tal vez de pronto tenía se excedieron, ¿sí me entiendes? Con esto. Como dices en inglés, I exceed my expectations, entonces eso me parece muy bien. Pero entonces ya escuchando la opinión de otras personas, yo llegué a un momento en el que dije, vamos a dejarlo hasta acá, porque hay momentos en los que uno necesita, digamos, como también que las otras personas le opinen, ¿me entiendes? Sentipensante era el momento de decir, lo que reflexioné durante estos 10 o 11 años, lo puedo poner acá en fragmentos. Sentipensante era la oportunidad de coger muchas experiencias vividas en el hip hop y decir, el entrenamiento acaba de terminar, ahora voy a mostrar la cara. Pero para mí personalmente, Sentipensante es un nacimiento. Es un debut realmente oficial para mí, que en este momento solo me hace sentir agradecido. Al universo digo gracias, gracias. Y al hip hop le digo gracias. Paz, amor y respeto